Hola, estamos una vez más aquí para seguir meditando en la palabra de Dios y trayendo estas enseñanzas que nos ayudarán mucho para prepararnos para la segunda venida de nuestro amado Señor Jesucristo. El segundo tema, bajo el tema ¿estás listo para la segunda venida? Esta es la parte 2 del mismo tema, ¿verdad? Y voy a hacer énfasis, pues claro, cada tema pues tiene sus variaciones, pero logramos entender que el tema principal es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le he puesto, ¿estás listo para la segunda venida? Como pregunta. El momento perfecto de Dios. Los tiempos de Dios, segunda venida. Nadie sabe de ese día ni de esa hora. Ni siquiera los ángeles del cielo ni el Hijo, sino solo el Padre. Mateo 24, versículo 36. La mayoría de las personas que desean silenciar cualquier entusiasmo por el regreso de Jesús muy pronto utilizan este versículo como un refugio intelectual. Muchos cristianos interpretan este versículo como que dice, nadie, jamás sabrá el día ni la hora. Pero Jesús dijo, nadie sabe en ese momento el día ni la hora. Unos días antes de que Jesús ascendiera al cielo, los discípulos le preguntaron, Señor, ¿estará el reino de Israel en este tiempo? Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos ni las fechas hasta que el Padre ha fijado por su propia autoridad. Hechos 1, versículos 6 y 7. ¿Qué quiso decir Jesús con estas palabras? Quiso decir Jesús que nadie sabrá jamás los tiempos y fechas que el Padre ha fijado, o quiso decir Jesús que los tiempos y fechas de futuro que el Padre establezca no podrán ser revelados en ese momento. El último significado es correcto porque el Padre ha revelado tiempos y fechas en las profecías de Daniel y Apocalipsis. ¿Qué les habría pasado a los discípulos si Jesús les hubiera explicado cómo el cuerno pequeño de Daniel 7 perseguiría a los santos durante más de 1000 años? ¿Qué habría pasado si Jesús les hubiera dicho a los discípulos que juzgaría a la humanidad dentro de unos 2000 años? Este conocimiento habría destruido a los primeros cristianos y al movimiento cristiano. Por eso Jesús dijo en otra ocasión, tengo mucho más que deciros, más de lo que ahora podéis soportar. Pero cuando venga Él, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan capítulo 16, versículos 12 y 13. Para nuestro Padre el tiempo y la verdad es tan importante como la verdad misma. Cuando llegue el momento adecuado, Él libera la verdad. Nadie puede descubrirlo antes de que el Padre lo permita. Por ejemplo, hace miles de años el Padre supo de antemano que usaríamos bombillas, aviones, automóviles, antibióticos, refrigeración y computadoras en el siglo XXI. También conocía de antemano las infraestructuras de apoyo que serían necesarias antes de que cada uno de esos descubrimientos pudiera prosperar. Por lo tanto, comenzó a divulgar la verdad sobre la ciencia física en pequeños paquetes a lo largo del tiempo para que más adelante pudieran ocurrir descubrimientos más complejos de manera ordenada. El Padre ha bendecido enormemente a la humanidad durante los últimos 2 siglos a través de este espectacular aumento del conocimiento. El Padre también revela más verdad sobre sí mismo, sus planes y sus caminos cuando sea el momento adecuado. Por ejemplo, el Padre escondió muchos secretos en los libros de Daniel y Apocalipsis hasta que llegue el tiempo señalado del fin. Daniel capítulo 12, versículo 4 hasta el 9. Debido a que hemos llegado al tiempo señalado, el Padre ha abierto estos libros misteriosos porque ha llegado el tiempo de su cumplimiento. Este es un mecanismo profético que nunca falla en o alrededor del tiempo del cumplimiento. Dios asegura que los estudiantes de su palabra descubran la verdad presente. Por ejemplo, este proceso explica por qué y cómo los sabios de Oriente encontraron al niño Jesús. Después de que el apóstol Pablo se convirtió para seguir a Jesús, se alegró mucho cuando el Padre le explicó un misterio que había estado oculto durante siglos. Note las palabras del apóstol. Seguramente habéis oído acerca de la administración de la gracia de Dios
que me ha sido dada para vosotros, es decir, el misterio que me ha sido revelada por revelación, como ya os he escrito brevemente. Aunque soy menos que el más pequeño de todo el pueblo de Dios, esta gracia me ha sido dada, predicar a los gentiles la inescrutable riqueza de Cristo y hacer clara a todos los administrados de este misterio que desde los siglos estuvo escondido en Dios, quien creó todas las cosas. Efesios capítulo 3, versículo 2 al 3, versículo 8 al 9. La curiosidad. El misterio que se había mantenido oculto durante siglos pasados era que porque el evangelio de los gentiles son herederos justamente con Israel, miembros de un solo cuerpo, participe juntos de la promesa en Cristo Jesús. Efesios 3:6. Cuando llegó el momento de que se revelara la verdad presente, una verdad que había estado oculta a Israel en los días de Pablo, el Padre la reveló. Desafortunadamente, los líderes de Israel rechazaron la verdad presente debido a las tradiciones, la arrogancia y la ignorancia, teniendo en cuenta lo que Pablo escribió. Hoy sabemos que desde el principio de los tiempos el Padre planeó que vendría un tiempo en el que no habría distinción entre judíos y gentiles. Los judíos se negaron a presentar las verdades y se negaron a comprender que en Cristo hay un solo cuerpo de personas. Esta verdad se convirtió en una de muchas que separaron el cristianismo del judaísmo. Al igual que los líderes de Israel, muchos cristianos usan Mateo 24, versículo 36 para apoyar su tradición, arrogancia e ignorancia. Piensan que Mateo 24, 36 es verdad para siempre, pero eso no es el caso. Dios ha abierto el libro de Daniel revelando 4 reglas de interpretación. Hay 17 periodos de tiempo proféticos en la profecía apocalíptica y la Biblia le dice a todos los que estén dispuestos a escuchar que Jesús aparecerá en el día 1335 de la gran tribulación. Gabriel le dijo a Daniel: bienaventurado el que espera y llega al fin de los 1335 días, el último día de la gran tribulación. En cuanto a ti, Daniel, sigue tu camino hasta el fin de la vida. Descansarás en la tumba y luego al final de los 1335 días te levantarás para recibir tu herencia asignada. Daniel 12, versículos 12 y 13. La declaración de Gabriel se alinea perfectamente con el testimonio de Jesús. Él dijo: y esta es la voluntad del que me envió, que no pierda nada de todo lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día posterior. Juan capítulo 6, versículo 39. Cuando Jesús dijo que nadie sabía el día y la hora de su regreso, Mateo 24, 36, dijo la verdad para ese tiempo. Ahora el Padre ha revelado más verdad sobre los tiempos y fechas que fijó por su propia autoridad, por lo que el regreso de Jesús, Daniel 12, 4 al 9, ya no es un secreto. Por supuesto, actualmente nadie sabe cuándo ocurrirá el día 1335 de la gran tribulación, pero será muy fácil de calcular después de que comience el día 1 de la gran tribulación. El mundo entero reconocerá el día 1 cuando ocurra. Jesús arrojará el incensario en Apocalipsis 8:5, caerá y habrá truenos, relámpagos, estruendos y un terremoto global. Poco después una tormenta de fuego meteórica quemará 1/3 de la tierra. Nadie podrá ignorar el primer día. Un último punto sobre el día y la hora de la segunda venida. La Biblia indica que Jesús aparecerá durante la séptima copa. Compárese Apocalipsis 16, versículo 17 al 21 con Apocalipsis 6, versículo 12 al 17. Durante la séptima copa habrá una gran guerra llamada Armagedón. La preparación para esta guerra ocurre durante la sexta copa. Apocalipsis 16, versículo 12 al 16. Entiende que la batalla de Armagedón terminará antes de que los muertos en Cristo resuciten en el último día, el día 1335. El diablo enviará 3 poderosos demonios a visitar a los reyes de la tierra. Estos demonios le dirán a los reyes que Jesús está en camino para destruirlos. La verdad y su única esperanza para salvar su reino es unir sus ejércitos bajo el mando de Lucifer. Juntos pueden destruir a Jesús y su ejército. La mentira. Habrá una batalla oportuna con consecuencias dramáticas. Apocalipsis 19, versículo 11 al 21. Pero la pregunta permanece: ¿cómo puede completarse esta batalla para el día 1334 si nadie sabe el día y la hora del regreso de Cristo? Como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre.
porque en los días anteriores al diluvio la gente comía y bebía, se casaba y daba en matrimonio hasta el día en que no entró en el arca. Y no sabía nada de lo que sucedería hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39. Jesús comparó su regreso con los días de Noé de una manera que muchos cristianos no comprenden porque no comprenden la profecía apocalíptica. No aprecian la importancia de los 17 periodos de tiempo proféticos dados en Daniel y Apocalipsis. Considere las palabras de Jesús en este pasaje y verá que Jesús no compara la maldad, la violencia o la depravación de los antediluvianos con las condiciones mundiales en la segunda venida. En cambio, Jesús habla de otro asunto, el momento oportuno. Dios anunció sus planes con respecto a la próxima destrucción del mundo a través de Noé. Génesis capítulo 6, versículo 11 al 18. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 5. Además de las declaraciones de Noé a los antediluvianos, su arca era un monumento visual que todos podían ver. Era una estructura inusual que llamó la atención sobre una advertencia de lo más inusual. Aunque fueron advertidos, los antediluvianos no sabían cuándo entrar en el arca. A medida que pasaron las décadas se extrajeron y se ocuparon de cosas que no eran inherentemente malas. De hecho, Jesús usó la expresión comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento para indicar que los antediluvianos estaban haciendo las cosas habituales que hace la gente. Jesús no dijo nada acerca de la mala conducta porque eran las cosas habituales que acompañaban a la vida las que impedían que los antediluvianos controlaran el arca. No vieron a los animales entrar en el arca ni escucharon al poderoso decir todo a bordo, Génesis 7:1. Los antediluvianos estuvieron demasiado ocupados para salir de su camino y consultar con Noé para ver si Dios les había dado más instrucciones. Esto era una verdad presente. Los antediluvianos sabían que la gran puerta del arca se cerraría 7 días antes de que comenzara la lluvia. El paralelo de hoy es que la ira de Dios está viniendo sobre el mundo nuevamente. Esta vez casi todos volverán a ser sorprendidos. Aproximadamente 2.000 millones de personas pronto perecerán durante los primeros 2 meses de la gran tribulación y muy pocas personas lo saben. Miles de millones de personas serán sorprendidas, al igual que millones de antediluvianos que hacían lo habitual: comer y beber, casarse y darse en matrimonio. No creo que todos los que perecieron en el diluvio de Noé o todos los que perecieron durante las primeras 4 trompetas perderán la vida eterna, porque Jesús revisará cada vida y hará su juicio basado en el registro de cada persona. La lección que debemos aprender de los días de Noé es que las preocupaciones de esta vida cerrarán tus oídos espirituales y consumirán todo tu precioso tiempo. La verdad presente ha aparecido y la palabra de Dios habla más claramente que nunca. Prestar atención. 2 hombres estarán en el campo, uno será tomado y el otro dejado. 2 mujeres estarán moliendo con un molino de mano, uno será tomado y el otro dejado. Por tanto, velad, porque no sabéis qué día vendrá nuestro Señor. Mateo 24, versículo 40 al 42. Estos versículos magnifican los versículos 37 y 30 al 39. Jesús indica que las asociaciones íntimas no importan. Cada persona tiene que preparar su propia alma leyendo la palabra de Dios, escuchando al Espíritu Santo, estudiando la Biblia y orando por la sabiduría para separar la verdad del error. Necesitamos entender mejor la Biblia, especialmente los libros de Daniel y Apocalipsis, porque tienen mucho que decir. Jesús logrará muchos objetivos durante la gran tribulación, y cuanto mejor comprendamos sus planes y propósitos, más fuerte será nuestra fe y nuestra resistencia cuando el mundo descienda al caos total. Pero entiendan esto: si el dueño de la casa supiera a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, habría vigilado y no habría dejado que haya nada en su casa. Así también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos esperáis. Mateo 24, versículo 43 al 44. La cuestión es la verdad presente. La puerta del arca se cerró 7 días antes de que comenzara a llover. Si los antediluvianos hubieran sabido esto, estoy seguro de que habrían sido más cuidadosos. Para nuestro día que hay un hecho que la mayoría de los cristianos no conocen. La segunda venida de Jesús es un proceso que toma 1335 días. Jesús no está hablando del día 1335
35 en este pasaje. Él está hablando del día 1. Los primeros acontecimientos de la gran tribulación tomarán por sorpresa al mundo entero. No se deje consumir por comer, beber, casarse y darse en matrimonio. Reserva tiempo para estudiar las Escrituras y meditar. Di no a las cosas que te gustaría hacer, pero que realmente no deberías perder el tiempo haciéndolas. Si tu cabeza está en la palabra, tu corazón no estará en el mundo. ¿Quién es entonces el siervo fiel y prudente, a quien el Señor ha puesto a cargo de los siervos de su casa para que les den de comer a su debido tiempo? Será bueno para aquel siervo cuyo amo lo encuentre haciéndolo cuando regrese. En verdad os digo que le pondrá a cargo de todos sus bienes. Mateo 24, versículo 45 a 47. Observar y esperar el regreso del Señor es una forma de vida. Jesús nos llama a un nivel más alto de gozo y felicidad que el que las tontas indulgencias de este mundo pueden ofrecer. Aumenta el silencio en tu vida, apaga la televisión y aumenta tu tiempo libre. Apaga el trabajo y el placer. Proporcione más dinero para hacer cosas buenas dejando de gastar en indulgencias egoístas. Nuestras decisiones diarias explican por qué una persona es llevada y la otra queda atrás. Los creyentes tienen una comisión que les traerá mucha alegría. Cuando se entiende correctamente, no hay historia más hermosa que contar que el Evangelio de Jesús. Así que cuenta la historia y el maestro se alegrará de que hayas dado comida a quienes te rodean cuando Él regrese. Pero supongamos que ese siervo es malvado y se dice a sí mismo, mi señor se quedará fuera por mucho tiempo, y luego comienza a golpear a sus consiervos y a comer, beber y con borrachos. El señor de aquel siervo vendrá un día que no espera y a una hora que no sabe. Lo despedazará y le asignará un lugar con los hipócritas, donde será el llanto y el crujir de dientes. Mateo 24, versículo 47 al 51. Bueno, hemos terminado la segunda parte de este tema muy precioso. ¿Estás listo para la segunda venida del Señor? Hay muchas advertencias que nos hacen pensar, nos hacen meditar para que nos separemos completamente del mundo secular, porque el mundo secular está ocupado por otras cosas. Si usted se da cuenta, el deporte es un dios de ellos. Está lleno de deporte. Te ocupan el tiempo y la vida. La televisión, programas que no importan, programas que no tienen ningún base o conocimiento de la palabra de Dios o que no son espirituales, no aportan absolutamente nada a tu vida espiritual. Sin embargo, esa es una manera que el diablo tiene para entretener al mundo entero y no prepararlo para la segunda venida. Ahora, ¿qué fuerza espiritual puede tener una persona cuando comienza a ver estas cosas? Va a tener terror, va a tener pavor, va a quererse esconder, va a querer huir de aquella miseria, de aquel dolor. Pero los que están en Cristo y poseen de una manera su vida positiva en Cristo y han crecido espiritualmente, han escalado un nivel, están preocupados por mantener a su familia nada más, pero no están afanados. Entonces, esos no tienen temor de las cosas que van a venir, porque hablar de estas cosas a muchas personas hoy en día les causa pavor y nos maltratan diciendo que somos sensacionalistas, pero no, estudie las Escrituras, que hay 14 juicios que vienen a la tierra y usted no le ha puesto absolutamente nada de atención. Es como que le digan, allá al final del camino vas viajando muy rápido en tu acto, pero al final del camino hay una bajada que si no te cuidas te vas a matar. Esto es lo que sucede, la gente hoy en día va rápido y ¡pum!, a matarse. Sucede como la mayoría de los conductores que hay en este país que no tienen educación vial, que a cada rato están violando las leyes. Si yo fuera un policía no necesitaría estar en las carreteras, simplemente me iba a estos barrios pequeños donde andan todas estas mototaxis y pararía a media humanidad porque todos andan desordenados, andan corriendo sin educación vial, sin preocupaciones, llevan 7 o 8 personas dentro de su vehículo y si tienen un accidente lo que va a ocurrir es muerte. Y cuando uno le llama la atención, la vulgaridad que te dicen y te expresan, lo mismo sucede en la vida. De esta manera nosotros vamos viajando con demasiado obstáculo y no lo libramos de eso. Diariamente la persona anda apurada, azorada,
por poder llenar los requisitos de su vida, para poder pagar el carro, para poder pagar las casas, pero debemos de dar una vida más simple. Al cristiano se le llama separarse completamente de estas cosas y prepararse, mirar lo que está sucediendo en el mundo entero, mirar alrededor de lo que está sucediendo con la humanidad, mirar la decadencia moral, mirar la decadencia sexual, mirar cuántas personas están saliendo de sus países a buscar un nuevo horizonte, mirar cómo está la convivencia en nosotros, la moral no existe ya no hay educación, mirar cómo todos se preocupan nada más por su propio, como dicen, están jalando solamente agua para su propio molino, no hay amor, no hay práctica, pero hay religión, porque los domingos están metidos en los templos, los católicos, los evangélicos, los sábados están metidos en las iglesias, los que guardan el Shabbat, y ahí está este afán, sin preocuparnos debidamente como debemos preocuparnos por nuestra vida espiritual. Y por eso es que el tema dice, ¿estás listo para la segunda venida? Hágasela a usted, sea honesto y sincero y siéntese con su familia, es decir, estamos preparándonos nosotros para la segunda venida del Señor, porque el Señor no va a venir inmediatamente en el primer día de la gran tribulación. Se toma un proceso de 1335 días para que el Señor aparezca en la tierra. Y nosotros, los que vivimos una vida afanada, cuando venga el tiempo de la prueba y viendo las cosas que ocurrirán en este mundo, podremos dar la talla. Hay 8,000 y pico millones de personas en el planeta Tierra que hablan diferentes lenguas, practican diferentes religiones. El Señor ha hecho esto para prepararse, para que nosotros podamos ver su venida, para que nosotros seamos partícipes de su reino. Él ha permitido que se multiplique el mundo entero con tantas religiones que hay. Los cristianos creen que son los únicos. Sí, los mesiánicos creen que son los únicos, los católicos que somos una minoría. La mayoría está en Babilonia. Hay que sacarle ahí con su testimonio y con su celo vivo. Decirles, hermanos, preparémonos porque el proceso de la venida del Señor dura 1335 días, no inmediatamente como la gente cree que Cristo va a venir y no se han preparado. No, Señor, no hay rapto, olvídese del rapto. Hay traslado, el último día, el 1335 días, el Señor levanta a sus muertos y transforma o traslada a sus hijos, los transforma para llevárselos a morar con Él en las mansiones celestiales. Tenga celo, tenga deseos de ser un testimonio vivo para que todas estas cosas se terminen, porque hay demasiado afán, demasiado pecado, demasiada ansiedad, demasiadas personas inmorales, demasiada práctica, demasiada violación contra su ley y contra su día sagrado, el Shabbat, el séptimo día. Bueno, en otra ocasión hablaremos del tercer tema, sobre el mismo tema. ¿Estás listo para la segunda venida? Si me lo guarde, me lo bendiga. Una vez más ahí donde está, a usted y a su familia. Y prepárese para la segunda venida del Señor.